El pasaje bíblico de hoy, Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amados hermanos en Cristo y estimado público, Dios es luz, amor y bondad. El corazón de Dios es totalmente puro y veraz. Ahora bien, los hijos de Dios, los que han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador y han recibido el Espíritu Santo, deben cultivar esta clase de corazón puro, un corazón semejante al de Dios. Sin embargo, suponga que solo le diga eso, que debe cultivar un corazón semejante al de Dios y llegar a ser luz como Dios es luz. Le pregunto, ¿acaso eso bastará para que logre ese objetivo? Claro, tratará de hacerlo, pero no le será fácil. Por eso, Dios nos ha descrito en forma detallada las diferentes características y aspectos de su corazón a fin que podamos asemejarnos a Él. Con este fin, Dios nos ha dado estas prédicas sobre las bienaventuranzas, el capítulo del amor espiritual y los 9 frutos del Espíritu Santo. Hoy es la última prédica de la serie Los 9 frutos del Espíritu Santo y les compartiré del dominio propio o templanza, el último de estos frutos. Este fruto del dominio propio o del autocontrol es muy importante a pesar que su manifestación no sea tan evidente si se le compara con la de los otros frutos del Espíritu Santo. Y es que este fruto tiene control sobre todos los demás frutos, haciéndolos estables y firmes. Hermano, todos los demás frutos se perfeccionan, es decir, se pueden manifestar en forma perfecta solo si tiene dominio propio o mesura. Por eso, es el último de todos los frutos del Espíritu Santo. Oro en el nombre del Señor para que a través de este mensaje usted pueda cultivar no solo este fruto del dominio propio, sino también todos los otros frutos del Espíritu Santo en balance y equilibrio perfecto. Estimado público, el diccionario define dominio propio como el control o la moderación que ejerce sobre sus propios impulsos, emociones o deseos. Actualmente, podemos ver que los que no tienen dominio propio hacen de su vida un rompecabezas y le causan dificultades a los demás. Como no se controlan, se meten en problemas. Por ejemplo, hacer demasiado ejercicio dañará su cuerpo. Comer en demasía le causará problemas estomacales. Dormir demasiado hará de usted un perezoso. En resumen, no controlarse hará su vida difícil. Otro ejemplo, si los padres engríen a sus hijos, lo más probable es que crezcan malcriados. Asimismo, los que son ludópatas o adictos a los juegos de azar, a pesar que son conscientes que son responsables de proveer a sus familias, pierden todo debido precisamente a que no tienen control sobre esa adicción. Se autoengañan diciéndose que será la última vez que apuesten. No obstante, esa última vez jamás llega. Y si alguna vez ganan, como tienen codicia, seguirán apostando para ganar más. Y si pierden, continuarán arriesgando para recuperar lo perdido. Hermanos, el dominio propio es muy importante no solo para la gente del mundo, sino con mayor razón para los hijos de Dios. En especial, es muy importante en el proceso de despojarse del pecado. A menor dominio propio, mayor dificultad tendrá para despojarse de su pecado. Cuando escucha la palabra de Dios y la hace suya, toma la decisión de no cometer más las obras de la carne. Pero, a pesar de haberse decidido, el mundo lo tentará otra vez. Esto lo podemos ver en las palabras que dice cada día. Muchos hermanos oran para que de sus labios solo salgan palabras buenas y edificantes. Sin embargo, cuando salen de la iglesia, se olvidan por lo que han orado y vuelven a sus hábitos del pasado. Es decir, sus emociones controlan sus palabras. Hay quienes inmediatamente comienzan a quejarse y a reclamar si enfrentan alguna contrariedad o si no pueden entender algo. Tal vez se lamenten luego de haberse quejado,
pero eso les mostrará que no pueden controlar sus emociones. Otra cosa, hay quienes hablan más de la cuenta. Una vez que empiezan a hablar, no hay quien los pare. No saben discernir entre lo verdadero y lo falso, ni entre lo que deben o pueden decir de lo que no deben ni pueden decir. Y por eso se equivocan. Hay otros que tienen la mala costumbre de interrumpir a los demás cuando están hablando. Hermano, hermana, escuche bien esto. Si alguien mayor en cargo, jerarquía o edad está hablando, jamás deberá interrumpirlo hasta que no finalice. Después que termine, podrá dar su opinión si se la piden. A mí me pasa eso seguido. No dejan que acabe de explicarme y ya me están interrumpiendo. Todo esto sucede por su falta de control. No espera hasta que la otra persona finalice. Lo interrumpe creyendo saber lo que va a decir. Quizás lo que diga la otra persona esté bien. Usted no lo sabe. Ahora bien, alguien de mayor cargo tampoco debería interrumpir a un colaborador de menor posición sin darle la oportunidad a que acabe su idea. Hay cosas que debe decir y cosas que no debe decir. Si no se controla, cometerá muchos errores. Hay quienes en su desmedido afán por darse importancia comentan lo que han escuchado en privado en la oficina del pastor. Tan solo viendo este aspecto del dominio sobre sus palabras, podrá valorar la importancia de tener mesura y control propio en su vida diaria. Amados hermanos, el fruto del dominio propio como uno de los 9 frutos del Espíritu Santo no se refiere simplemente a reprimirse o abstenerse de pecar. El dominio propio como fruto del Espíritu Santo controla los demás frutos del Espíritu a fin de hacerlos perfectos. Es como un centro de control que impone mesura, prudencia, armonía y orden cuando los demás frutos del Espíritu Santo se manifiestan exteriormente. Hermanos, incluso si hace algo en el Señor, hacerlo en exceso no es siempre la mejor forma de hacerlo. Espiritualmente también es lo mismo. Todo, absolutamente todo, lo tiene que hacer con mesura y moderación, obedeciendo la voz del Espíritu Santo. Por ejemplo, aun si tiene el fruto del gozo, no lo podrá expresar en cualquier circunstancia. Digamos que se encuentra en un velorio y está riéndose todo el tiempo. Le pregunto, ¿qué cree que los demás pensarán de usted? Pensarán cualquier otra cosa menos que está lleno del Espíritu Santo. Aun si el gozo por su salvación es inmenso, deberá controlarse dependiendo de las circunstancias. Asimismo, es importante tener dominio propio en su fidelidad a Dios, es decir, en su servicio en la iglesia. Especialmente si cumple diversas tareas en la iglesia, deberá distribuir apropiadamente su tiempo para que, de esa forma, pueda estar donde debe estar en el momento preciso. Aún si se encuentra muy bien en una reunión con un grupo de hermanos, deberá darla por finalizada en el momento indicado. En resumen, para ser fiel en toda la casa de Dios, deberá manifestar el fruto del dominio propio. Es lo mismo con los demás frutos del Espíritu Santo, incluyendo el amor, la misericordia, la bondad, la generosidad, etc. Cuando los frutos que ha cultivado en su corazón se manifiestan en hechos, deberá obedecer la voz y la dirección del Espíritu Santo para hacer lo que es correcto. Deberá saber priorizar sus funciones para hacer primero lo que se debe hacer en primer lugar y luego hacer lo demás. Podrá tener esta clase de discernimiento a través del dominio propio. Querido público, si alguien manifiesta en forma completa todos los frutos del Espíritu Santo, eso significa que también obedecerá en todo la voz del Espíritu Santo. Vale decir, para obedecer al Espíritu Santo, deberá tener dominio propio. Por eso, decimos que todos los frutos del Espíritu Santo se completan a través del dominio propio, que es el último de todos estos frutos. Ahora les compartiré en detalle la forma en la que este fruto de la templanza o del dominio propio se debería de manifestar en su vida cristiana. Primero,
Si tiene el fruto del dominio propio, deberá obedecer y seguir en todo el orden establecido en la Iglesia. Entenderá lo que es orden si entiende su posición y cargo. Sabrá cuándo hablar o no y cuándo actuar o no. Entonces, todo cuestionamiento desaparecerá. No habrá disputas ni malos entendidos. Hermano, no deberá hacer ni decir algo que no esté dentro de los límites de su posición, autoridad o cargo. Por ejemplo, suponga que el pastor le pide a una líder que efectúe una reunión de determinada manera o siguiendo cierto orden. Ahora bien, esa líder, en vez de obedecer a su pastor, usa su propio criterio y hace lo que cree que es mejor según ella. A pesar que esa líder se esfuerce en ese sentido, aun cuando invierta su dinero en invitar a otros hermanos y hermanas, el punto es que no ha obedecido a su pastor. La verdad es que no ha obedecido una orden o disposición directa debido a su falta de dominio propio. Segundo, si tiene dominio propio, tendrá en consideración el contexto, el momento y el lugar antes de hacer o decir algo, incluso si eso se trata de algo bueno. Por ejemplo, los que creen que gritar en vez de clamar al orar es algo bueno, deberán ser prudentes. Sí, clamar en oración es bueno, pero si grita imprudentemente, eso no honrará a Dios. Asimismo, cuando predique el Evangelio o visita a otros hermanos para consolarlos espiritualmente, deberá ser prudente con lo que habla. Deberá hablar cosas edificantes de acuerdo a la medida de fe de los que lo escuchan. Jamás deberá fomentar la división ni hablar mal de otros hermanos o hermanas. Digamos que está predicando el Evangelio a alguien que no lo desea escuchar y que le grita pecador para que se arrepienta. Hermano, eso no va a funcionar. Usted está deshonrando a Dios. Así, no va a convertir a persona alguna. Incluso si tiene pasión por evangelizar, no obtendrá buenos resultados debido a su falta de dominio. Hay un tiempo para hablar y otro para no hacerlo. Si usted habla en un momento inoportuno, entonces eso no será de provecho. Igualmente, hay cosas que no deberán compartir. Hay quienes dicen algo que yo he dicho no deben comentar y terminan causando malos entendidos con otros hermanos. Hermano, hermana, no diga algo que no debe decir. Si lo hace, podrá lastimar a otros. Si comparte algo que no está de acuerdo a la medida de fe del que lo escucha, eso podrá hacer que esa otra persona tropiece en su vida cristiana o juzgue y condene a otros hermanos. Hay otro caso. Tal vez usted quiera compartir su testimonio o aconsejar a alguien que está apresurado o que no tiene tiempo para escucharlo. A pesar que la intención es buena, si no tiene dominio propio en función de la circunstancia, será difícil que la palabra impacte el corazón de esa otra persona. Aun si por buena educación lo pueda oír, probablemente lo estará incomodando debido a que estará apresurado. Deseará que acabe lo más rápido posible. Eso querrá decir que no lo estará escuchando. Les doy otro ejemplo. Si los hermanos de una zona tienen una reunión conmigo y una hermana da su testimonio y no deja hablar ni participar a los demás, le pregunto, ¿cuál es el beneficio de esa reunión? Sí, esa hermana habrá dado gloria a Dios por su testimonio, pero por falta de tiempo no podré compartirles algo que yo necesitaba decir a los demás hermanos. Una sola persona ha usado el tiempo designado para todo el grupo. Esto sucede por falta de dominio propio. Repito, aun cuando crea que está haciendo o diciendo algo bueno, deberá considerar todos los aspectos de la situación y tener dominio propio. Amados hermanos, tercero, si tiene el fruto del dominio propio, no se apresurará en reaccionar, sino que lo hará en forma calmada, dependiendo de cada situación. Es decir, tendrá discernimiento para reaccionar tranquilamente ante cualquier circunstancia. Los que no tienen dominio propio son impacientes y no tienen consideración por los demás.
Como se apresuran, no tienen discernimiento y no prestan atención a detalles importantes. Juzgan y condenan en forma apresurada e incomodan con sus comentarios a los demás, especialmente cuando están escuchando a alguien más o están hablando a otros. Los que son impacientes cometen muchas equivocaciones. Nunca deberá ser impaciente ni interrumpir a alguien cuando está hablando. Deberá escuchar atentamente lo que está diciendo hasta que finalice para no sacar conclusiones apresuradas. De esa manera podrá entender la intención de la otra persona y reaccionar de forma adecuada. Repito, deberá oír atentamente hasta que la otra persona haya terminado de hablar. Entonces podrá comprender lo que quiere decir y responder apropiadamente. De otra manera, cometerá muchas equivocaciones. Antes de recibir el Espíritu Santo, el apóstol Pedro era impaciente, impulsivo y hasta violento. Procuraba autocontrolarse cuando estaba en la presencia del Señor. Sin embargo, aún así, en algunas ocasiones su mal carácter lo traicionaba y se exteriorizaba. Antes de su crucifixión, cuando Jesús le dijo a Pedro que lo iba a negar, el apóstol inmediatamente lo refutó tajantemente. Sí, Pedro afirmó que nunca iba a negar al Señor. Les digo algo. Hay muchos hermanos y hermanas en esta iglesia que son como Pedro. Vienen para que les dé consejería o para que ore por ellos. Y el Espíritu Santo me habla y les respondo lo que el Espíritu me dice. No obstante, no me creen. No aceptan mi consejo. Entonces, no hay nada que pueda hacer. Solo me queda orar por ellos para que Dios los proteja y no permita que pequen. Eso es todo lo que puedo hacer. A pesar que el Espíritu Santo les dice que no hagan algo, ellos persisten en su forma de pensar y en sus propios planes y proyectos. En ese momento, yo les doy un indicio. Si lo aceptan con un amén, será de bendición para ellos. Sin embargo, les digo que aquellos que no aceptan mis consejos y se obstinan en seguir su propio criterio son más de los que se puede imaginar. Especialmente si se trata de ganancias inmediatas, la codicia que hay en ellos se agita y no siguen mi consejo. Hermanos, el apóstol Pedro dijo que jamás negaría al Señor. Si Pedro hubiera tenido dominio propio, no hubiera respondido tan impensada ni abruptamente a Jesús. Más bien, hubiera pensado antes de hacerlo. Pedro sabía que Jesús era el Hijo de Dios y que jamás iba a decir algo por decir. Debería haber tenido en cuenta eso antes de contestar y haber tenido cuidado de sus palabras para no cometer el error que cometió. Hermano, el dominio propio le dará el discernimiento correcto que le permitirá reaccionar apropiadamente frente a una situación dada. Cuando habla con otros, deberá entender que trata con personas, cada una con un corazón diferente. Algunos de ellos procurarán cubrir sus faltas culpando a los demás. Pedirán algo, sea dinero o alguna otra cosa, por codicia y luego dirán que ha sido otro quien lo ha pedido. Otros parece que preguntan algo para entender la voluntad de Dios sobre una situación determinada, pero de hecho, lo que buscan es obtener una respuesta que les convenga y que esté de acuerdo a su propio criterio. Sin embargo, si habla con ellos en forma calmada, al final su verdadera intención quedará manifiesta. Los que tienen dominio propio no podrán ser engañados. Hermano, si usted escucha estos mensajes y no los llega a entender claramente, la primera vez no deberá criticarlos ni desecharlos. Si lo hace, eso hará que su entendimiento se nuble y no podrá comprender las prédicas. Hermano, si juzga, estará condenando y al final pecará. Y si juzgar es de por sí ya un pecado, el culpar a otros será aún más grave. Por eso será como añadir maldad a su maldad. Así que deberá escuchar los mensajes y luego meditar en ellos y examinar su vida a la luz de la palabra. No examinar la vida de los otros hermanos, sino examinar su propia vida. Si hace esto, no cometerá equivocaciones en su vida cristiana, ni en su liderazgo, ni al tratar
a los demás porque controlará sus palabras. Al final, ya no tendrá de qué preocuparse porque habrá logrado un dominio total sobre su lengua y en esa misma medida tendrá autoridad en lo que diga. Por eso, sus palabras impactarán a los demás. Hermanos, en este momento tal vez se esté preguntando cómo puede tener este fruto del dominio propio. Les digo cómo. Primero, deberá tener un corazón constante. Deberá cultivar un corazón sincero y veraz, sin engaño ni mentira. Se los repito, deberá tener un corazón inalterable, es decir, veraz, libre de astucia y de toda falsedad. Entonces, tendrá la fuerza de voluntad necesaria para hacer lo que se proponga hacer. Desde luego, no podrá cultivar esta clase de corazón de la noche a la mañana. Deberá empezar por ser constante en las cosas más pequeñas y hacer de eso un hábito en su vida diaria. Deberá enfocarse en eso, no cambiar en lo que ya ha decidido, no importa que sea algo pequeño, y deberá continuar siendo así en todo. Ahora bien, una vez que ya ha logrado tener un corazón constante, no deberá buscar su propia conveniencia en ninguna circunstancia. Una vez que alcance este objetivo, es decir, ser constante sin buscar su propio beneficio, entonces podrá decir que ya tiene un corazón inmutable y dominio propio. Segundo, para tener el fruto del dominio propio, deberá escuchar la voz del Espíritu Santo y obedecer su voluntad, no siguiendo sus propios pensamientos. Es decir, deberá ejercitarse a fin de poder escuchar la voz del Espíritu Santo y no dejar que sus pensamientos interfieran con su obediencia al Espíritu. Antes de empezar a hacer lo que le parece que es urgente o bueno, de acuerdo a su propio criterio, deberá primero, repito, escuchar la voz del Espíritu Santo y luego deberá obedecer, es decir, deberá accionar en esa dirección. Si escucha y obedece siempre la voz del Espíritu Santo, podrá discernir en cada situación, por más delicada que ésta sea. Si se ejercita de esta manera, podrá mantener su decisión una vez que se determine a hacer algo. Digamos que se decide a orar todos los días 1 hora. Entonces, lo hará. Si se determina a memorizar un versículo diario, lo hará. Si se decide a leer un capítulo de la Biblia cada día, igualmente lo podrá hacer. Hará de cada buena decisión un hábito. Esto es lo que el Señor nos ha enseñado y esto es lo que debemos hacer. Con esta clase de discernimiento podremos siempre actuar y reaccionar en armonía y en orden. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, hoy estoy concluyendo esta serie de prédicas titulada Los 9 frutos del Espíritu Santo y les he compartido del último de estos frutos, el dominio propio. Ahora bien, les pregunto, ¿sienten que tienen en su corazón estos frutos del Espíritu Santo? Cada uno de ellos es algo precioso, más valioso que cualquier tesoro en este mundo. En la medida en que manifiesten su vida diaria estos frutos, Dios les concederá las peticiones de su corazón y todo lo que haga prosperará. ¿Cuántos se alegran por ello? Tendrá autoridad sobre las tinieblas. Los animo a que mediten en estos mensajes y que los cultiven y graben en sus corazones por medio de la oración. Espero que anhelen cultivar y manifestar estos frutos del Espíritu Santo más que cualquier otra cosa en este mundo. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que Dios los considere a cada uno de ustedes como una preciosa joya y los guíe a la mejor morada en el eterno reino de los cielos. Ahora, oremos todos juntos en voz alta meditando en el mensaje de hoy. Gracias, Padre, por tu gracia y tu amor. Bendice la palabra que hoy se ha predicado y que se haga fe y vida en tus hijos. Hoy he compartido el último fruto del Espíritu Santo, que es la templanza o dominio propio. Ayuda a tus hijos a que hagan de esta palabra su alimento espiritual y así lleguen a ser verdaderos hijos tuyos para que los puedas bendecir abundantemente. Gracias, Padre. He orado
En el precioso y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Libéralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervios, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacterias. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados. Sana toda quemadura. Libéralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen, que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y próspera en todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú has respondido sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.